Hola, hola. Buenas tardes. ¿Le ofrezco algo de beber? Coñac, champán, whisky, piña colada. Tomo un champán muy fino que dudo mucho que lo tengas. Oye, qué linda tu casa. Muy buen gusto. Gracias. Bueno, vine para ver si podemos trabajar juntos, porque yo quiero recuperar lo que tu novia me quitó y me imagino que tú la quieres recuperar a ella. Así es. De hecho, estaba esperando su visita, señora Catalina. Yo creo que ahora sí estamos en la misma sincronía y le puedo asegurar que lo vamos a lograr. Yo voy a tener a mi gatita y usted va a tener a su ricachón. Gracias, están muy bonitas. No estés enojada. Por favor, mi amor. Mira, no podía dejar de hacer ese favor con Catalina. No soy ningún patán. Creo que al final el tiempo me está dando la razón. No quería estar contigo porque sabía que tu ex siempre buscaría la manera de meterse entre nosotros. No, a ver, no, mi amor, te equivocas. Sí, con todo lo que estás sufriendo por Javier, ella no va a estar planeando nada malo. Deberías escucharla, en serio. Solamente le importa a su hijo. ¿Estamos hablando de la misma Catalina? ¿La que puso una tienda frente a la mía para vigilarme? ¿La misma que ya nos ha hecho daño antes? Sí. ¿Sí? ¿Sabes una cosa? Que lo peor es que estoy tan enamorada de ti que voy a luchar con todo para que no logres separarnos. Uy. Ay. Espérate que llego. Te amo. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, doña Lupita. Don Paco, me alegra verle. No sabía que estabas aquí en mi casa. Hace un momento ver a Julieta. Qué sorpresa verle por aquí. Aquí no se trata de comprar nada, se trata de ganar, ¿ok? ¿Por qué te ofendes? No, nomás digo. Me quedó un buen dinero por la venta de mi departamento en la playa y te lo quiero ofrecer para liberarme de Julieta. ¿Qué tiene de malo eso? A ver, señora, yo no necesito que me pague, ¿ok? Yo quiero ganarme el amor de mi gatita. Yo no vengo a hacer un trabajo a cambio de dinero. ¿Qué le pasa? Ay, no me vengas con esa falsa dignidad, por favor. O sea, serás muy dueño de una joyería, pero es una joyería de este tamaño. Y en Los Robles, una colonucha de quinta. O sea, no estás en posición de rechazar mi oferta. Ese fue el error que le hizo perder a su marido. ¿No se da cuenta? Creer que todo se puede comprar con dinero. No pensarás darme clases de lo que yo tengo que hacer. Pues fíjese que sí, ¿eh? En primer lugar, déjese de ponerle zancadillas a Julieta, ¿ok? Y dedíquese a enamorar a su riquillo. O sea, ¿dudas que puedo hacerlo? Soy la madre de sus hijos. ¿Y eso qué? Igual se fue corriendo detrás de Julieta, ¿no? Lo que me lleva a lo segundo. A partir de ahora vamos a compartir información para darles un empujoncito, que obviamente eso nunca está de más. Así metemos esa semillita para que comiencen a dudar el uno del otro. ¿Estamos claros o no estamos claros, señora Cata? Me gusta. ¿O debo de llamarla socia? Socios. Suena bien, me gusta. Socia. Perdón el atrevimiento, pero estoy afuera de tu casa. ¿Puedo verte? Claro, voy para allá. Mi amor, qué sorpresa. ¿Por qué viniste? ¿Pasó algo? Sí. Tenía muchas ganas de verte. ¿Solo eso? Bueno, también pasó que tengo miedo. Tengo miedo de perderte, de que esto no funcione, de que te vayas de mi vida, de quedarme sin ti, en fin, todo. Yo siento que tu exmujer nos quiere separar, que lo está haciendo poco a poco. A ver, no. Ven. Eso es un fantasma. ¿Por qué no es así? No son fantasmas. ¿Qué pasó hoy? Por fin íbamos a comer juntos y ella lo echó a perder. ¿No te das cuenta? Siempre busca la forma de que todo parezca casualidad. Yo no creo que de pronto se le ponchó la llanta. Justo te necesito a ti. ¿Por qué no le veo seguro a una grúa, a un amigo? No sé. Mira, yo entiendo que tiene que estar en tu casa para cuidar a tu hijo. Eso no te lo discuto. Pero si no le pones límites, lo nuestro no va a funcionar. No digas eso. Vamos, tenemos que hablar con calma. Pero no tenemos el lugar ni momento. ¿Vamos a cenar? Ese es el problema, que no tenemos ni lugar ni momento. A veces siento que lo nuestro es una fantasía. No, esta no es una fantasía, ¿sí? Julieta, eres mi sueño hecho realidad.
estás haciendo? Esto es el colmo. ¿Cómo se te ocurre venir a besuquearte con tu amante afuera de nuestra casa, papá? Viviana, respétame. No me hables así. ¿De qué respeto estás hablando? Mírate, aquí afuera con esta maldita que no le importa el dolor de mi Viviana, familia. ya basta. ¿Qué forma de hablar es esta? Lo tuyo es mucho peor. Mi hermano está postrado en una cama y tú aquí dando un espectáculo con esta mujerzuela. No te permito que sigas insultando a Julieta. No, por favor, no pelees con tu hija. Yo me voy. No, un momento. Es injusto lo que haces, pero este no es el lugar para aclararlo. Yo no merezco que me hables así. Yo hablo como se me dé la gana. Acabas de perder el poquito respeto que te tenía. ¿Y tú, descarada? ¿Que no te das cuenta que estamos viviendo una tragedia? A ver, por Ya, supuesto basta. que lo sé. Por eso vine para apoyar a tu papá. ¿Qué apoyo ni qué nada? Mi hermano está ahí tirado y tú aquí toqueteando a mi papá. A ver, yo no estoy toqueteando a nadie. Vine porque lo quiero. Te lo advierto, costurera. No te vuelvas a aparecer por aquí. ¡Ya basta! No voy a aceptar que la sigas ofendiendo y no la vuelvas a tocar. Mírate nada más defendiéndola, papá. Deberías de estarme dando las gracias. ¿Sabes lo que hubiera pasado si fuera mi mamá la que abre esa puerta? Como que se les olvida que ella sigue siendo la señora de esta casa y eso nunca A ver, ya va a basta. cambiar. Basta, Viviana. ¿Por qué mejor no sigues tu camino? Y cuando vuelvas hablamos, porque esto no se va a quedar así. No te preocupes que no me voy a ir a ningún lado. Ya se me quitaron las ganas de salir. Ah, bueno, entonces vete. Javier, yo tengo que respetar sus sentimientos, ¿sí? Y ella está enamorada de ti. Bueno, y todo eso que ella siente se puede cambiar si tú te lo propones. Solamente tienes que estar con ella, evitar que me llame y que venga a verme. Estoy seguro que con el tiempo se va a olvidar de mí. Javier, entiéndeme. Ya traté de conquistarla y no funcionó. Y si la sigo viendo es porque acepté ser su amigo. Y ya. Lo siento. Viviana está mal por el problema de Javier. No, lo siento yo. No tenía que haber venido. Qué tonta, no hago estas cosas. Es mi culpa. No, a ver, no quiero que te vayas así. Estás mal y no es tu culpa. No, claro que sí. Me dejé llevar por tonta, por miedosa, por insegura y por el amor. Y lo eché todo a perder. No digas eso. Vamos, si te sentías mal y querías verme, pues hiciste bien en venir. ¿Sí? ¿Estás seguro? Por supuesto. Es la peor decisión que he tomado en mi vida. No. Yo te quiero apoyar en lo que estás viviendo, saber que estás bien. Y en lugar de eso te busqué un problema con tu hija. Mira, Viviana es una niña mimada, grosera, irrespetuosa, sí. Y todo por mi culpa. Pero voy a hablar con ella. Y yo te prometo que voy a arreglar las cosas, sí. Ojalá. Porque si perdiste el respeto de tu hija y el amor de tu hija por mi culpa, no me lo voy a perdonar. Vine a darte las gracias porque eres el mejor papá del mundo. ¿Por? Fue genial lo que le dijiste a Javi. Si tú no comes, yo no como. Me encantó. Se me ocurrió de momento. Te salió del corazón, mi amor. Ay, perdóname. Se me sale de forma natural. ¿Qué cosa? Decirte mi amor. Son muchos años juntos. Bueno, lo que me preocupa es que, aunque logramos que coma, no sé, lo estamos presionando mucho, ¿no crees? Me da miedo meter la pata. A ver, no. Hay que dejar de compadecerlo y sobreprotegerlo. Lo que debemos hacer es sacarle la fuerza que tiene, exigirle. O sea, no podemos tener miedo y mucho menos dejar que él sospeche que tenemos miedo. Bueno, es cierto. Me siento, la verdad, muy tranquila dejándome llevar por ti, porque siempre nos has sacado adelante. Gracias. Yo creo que este dolor nos va a hacer crecer a todos. Va a ser para bien. Y en ese dolor se incluye que tengo que aceptar que Julieta está en tu vida. No. Julieta terminó conmigo. ¿Ya no estás con Julieta? ¿Y por qué te dejó? Me hizo ver que ahora lo principal es estar con mi familia. Sí. Y apoyar a mi hijo. Y bueno, ella cree ser un impedimento para esto. Entonces, eres libre. No estoy libre. Ni siquiera sé por qué te lo cuento. Bien, en fin, lo importante es que sepas que no estoy con ella porque siempre he llevado esto como una culpa, ¿sabes?
O sea, me he sentido acusado, juzgado por todos. Bueno, está bien. Supongo que necesitabas desahogarte. Estuvimos más de 20 años casados y es lógico que me tengas confianza y la verdad te lo agradezco mucho. Ya no hablemos del tema mejor. También debo de reconocer que Julieta al fin haya tenido un momento de cordura. A ver, ya basta de ironías, Catalina. Perdóname. Me imagino abriendo los ojos en la mañanita y ver esa cara tan hermosa. Ay, por favor, si ya sabes cómo me despierta como una loca. Ay, ya. La que es guapa, ¿ok? ¿Ya vas a empezar con tus cosas? Ay, qué amargada. Bueno, ya me voy. Un besito. No. Eso es para el camino, si no te molesta. Knock, knock. Traje un té para mi papi y al nuevo abuelo. Gracias. Sí, ¿qué tal, eh? Sí. Carlitos, un nuevo miembro en la familia. Sé que no llega en el mejor momento, pero hay que darle mucho amor. Es un bebé encantador. Imagínate un hijo de mi hijo, wow. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, bueno, yo también voy a intentar ser buena tía y todo eso, pero sí estoy un poco sacada de onda, pa, con la sorpresa de mi hermano. Pa, anyways, quiero agradecerte lo que estás haciendo de sacrificar lo que sea que sientes por esa señora Julieta y, pues, querer salir adelante con nosotros como familia. No quiero que pienses que no tengo sentimientos o que no puedo comprender lo que significa renunciar al amor. Gracias, hija. No quiero hablar del tema. Pa, perdóname. Sé que he sido dura contigo. No, para nada. No es cierto. No. En serio, pa. O sea, entiéndeme. Tenía mucho miedo de perderte. Eso jamás va a pasar. Dime, ¿qué haría yo sin ti? Ahora que vi a mi nieto, me acordé tanto de ustedes cuando eran chiquitos. Te amo, pa. Gracias por dejarme entrar al baño. Ay, es que nosotros no me acostumbro. Están como muy chicos, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué me miras así? ¿Me estoy poniendo fea? No. Claro que no. Claro que no, jamás. ¿No? Ah, bueno, pues como me miras, parece que sí. Ay, Antonio, ¿te das cuenta que es muy triste que estén pasando tantas cosas en nuestras vidas y que nos esté tocando vivirlas desde lejos? O sea, parecemos amigos lejanos. Como por ejemplo que nos cayó de repente ser abuelos. Sí, muy de repente. Ay, ya. Ya deja de hablar así, todo seco, frío, distante. ¿O qué? ¿Te pongo nerviosa? ¿A dónde quieres llegar, Catalina? ¿A dónde? A que seas sincero y que me digas la verdad. Dime, contéstame. Ven. Ay. Cata, ¿qué haces? Ay, demostrándote que entre nosotros todavía hay muchas cosas que no han terminado. No, Ven. es que no quiero que te sientas mal, pero esto no puede ser. Sí. Ay, ¿por qué no puede ser? ¡Qué tontería! El divorcio no ha salido y tú ya no estás con Julieta. No le debes ninguna fidelidad a nadie. No, es que no se trata de fidelidad, ¿de acuerdo? No funciona así, eso es todo. Mejor, porque estoy segura que todavía sientes algo por mí. Viví a tu lado muchos años y soy la madre de tus hijos, así que me doy cuenta que sí sientes algo por mí. Bueno, es que sí, vamos, te quiero por eso, pero ya no te amo. Ven, déjame demostrarte que no todo está muerto. No, Cata, no insistas, no quiero herirte. Sí. Me parece injusto que me rechaces de esta forma. Yo también tengo derecho a buscar mi felicidad, ¿no crees? ¿Acaso perdí el encanto? ¿Ya no te resultó atractiva? No, claro que sí, por supuesto, vamos, soy hombre, claro. Entonces, Pues creo que los dos estamos a punto de ganar, socia. Porque mi gatita y yo casi estamos juntos. ¿sí? Sí, funcionó. Elvis. Él es Antonio, un ejecutivo millonario con una familia muy
Imperfecta. Tengo severos problemas